así, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llega, los estanques irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque el sol y escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Aleluya. Fácil, Padre Santo, llevar una vida de pastor porque tiene su hogar, tiene sus hijas, Señor. Dale fuerza, Padre Santo, para que siga dirigiendo con sabiduría, Señor. Así, Padre Santo, pon tu palabra en sus labios, Señor, para que sea expuesta y cada uno que estamos aquí, Señor, sea de bendición en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta bendición que tú nos das por medio de él. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, pastor. Amén, gloria a Dios. Vamos a abrir el libro de Éxodo, capítulo 15. ¿Todos encontraron el libro de Éxodo, capítulo 15? Vamos a leer del verso 22 al 27. Vamos a esperar a todo el mundo a encontrar. Vamos a colocarnos de pie para leer todos juntos la palabra de Dios. Amén, ¿todos encontraron? E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Solamente hasta ahí pueden sentarse. Estamos leyendo el libro de Éxodo. Y nos toca meditar en este pasaje de el agua amarga de Mara. La palabra evangelio significa buenas noticias. La asociación que muchas personas le dan es que es algo agradable o algo placentero. Hace muchos años, cuando alguien se enfermaba, tenía que tomar alguna medicina, y la medicina no venía como hoy en día viene, ya mezclada con algo dulce para hacerla saber mejor. En su estado original, la medicina no sabía bien. No existían los sabores que ahora existen. El sabor original era terrible. Pero cuando uno lo iba a tomar, la persona que estaba sirviéndolo decía: es bueno para ti. No sabía bueno, pero era algo bueno para la persona. La persona que lo tomaba iba a disfrutar del beneficio de la medicina, aún sabiendo que la medicina, cuando la estaba tomando, era algo que no era muy agradable.
¿Cómo puede ser algo bueno y amargo? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salieron con mano poderosa, vieron el poder de Dios. La Biblia dice que ellos creyeron a Dios y a Moisés, cantaron, alabaron a Dios porque Él había hecho grandes proezas, grandes maravillas, y hasta danzaron de alegría por causa de lo que Dios había hecho en aquel momento en la vida de ellos. Pero bastaron 3 días solamente en el desierto para pasar del triunfo a la prueba. Y esto se convirtió en un padrón de vida para el pueblo de Israel. El desierto, el Mar Rojo y el triunfo. El desierto, las aguas de Mara y el triunfo, 70 palmeras en Elim. El desierto, no tienen comida y Dios les da el maná. El desierto, los amalecitas, la lucha y el triunfo. Eso se convierte en un padrón de vida para el pueblo de Israel. 3 días antes tenían agua hasta por la cabeza. Cuando cruzaron el Mar Rojo tenían agua a un lado, a otro lado, y la nube los cubría por encima también. Pero ahora no tienen agua. La vida tiene muchos desiertos, así también como pastos verdes. El Salmo 23 nos habla y dice así, presta atención: en lugar de delicados pastos me harás descansar. Pero en el mismo Salmo también dice: preparas mesa delante de mis adversarios. En el mismo Salmo hay pastos verdes, pero también hay lucha. Si preparas una mesa delante de mis adversarios, los adversarios están a la mano y él está comiendo, sí, está con la mesa puesta, pero hay luchas. En un mismo lugar hay montañas y hay valles. El arco iris que nos es dado bajo un trasfondo de una tormenta y de nubes también. En la vida cristiana hay descanso, pero también hay luchas. Ellos son guiados por Dios, pero ahora están secos. Y al tercer día encuentran agua, pero el agua es amarga. Ellos encuentran una bendición que es amarga. Hay cosas que son buenas, pero que son amargas. Dios los sacó con mano poderosa, no hay ninguna duda al respecto de esto. Vea lo que dice Jeremías en el capítulo 32. El versículo 21 dice así: sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con terror grande. Es lo que dice Jeremías. La única explicación de cómo ellos salieron de Egipto es la que es dada por Dios, la mano poderosa de Dios. Dios los estaba guiando. Entonces, ¿por qué Dios los guió a un lugar sin agua? En primer lugar, el desierto. Y cuando encontraron agua, aquellos corrieron para beber el agua estaba amarga. No debería de haberlos tomado por sorpresa, porque en la Pascua uno de los elementos de la cena eran el cordero, el pan y hierbas amargas. La experiencia amarga es una manera de Dios bendecirnos también. Es la manera a través de la cual Dios hace cosas profundas y duraderas en nuestra vida. Pero la experiencia amarga puede producir 2 cosas en nuestra vida. Ve el capítulo 15 de Éxodo, el versículo 22 dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo,
y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Vea lo que produce esta experiencia en la vida de ellos, y es lo que puede producir en nuestra vida cuando algo sucede de esta manera. Dice que ellos murmuraron, versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Alguien puede decir: busqué a Dios, he confiado en Él, todavía estoy en una situación que no es confortable. He hecho todo lo que debería de haber hecho. ¿Y por qué continúo en esta misma situación? Y esto se convirtió en un padrón de vida para el pueblo de Israel, se convirtió en un hábito. Ellos adquirieron el hábito de murmurar todas las veces que no les iba de la manera como ellos esperaban. Ellos se olvidaron que quien está en control de la vida de ellos es Dios y no ellos. Ellos se olvidaron que quien decide las cosas por ellos es Dios y no ellos. Ellos pensaron que sería como ellos querían, pero no sería así, sería de la manera como Dios iba a guiarlos. Y en el camino ellos encontraron desierto y encontraron aguas amargas. Y ellos murmuraron y ellos se acostumbraron a murmurar, hicieron de esto un hábito. Vean en el capítulo 16, el versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Vean en el versículo 11 y 12 también del mismo capítulo 16. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Vean en el capítulo 17, el versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, se convirtió en un hábito el murmurar. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que las cosas serían como ellos quieren que sucedan. Y cuando uno viene a el Señor, no es de la manera como uno quiere que las cosas suceden. Y esto crea amargura en el corazón de las personas, porque las personas comienzan a murmurar. O sea, yo pensé que me iba a ir bien, yo pensé que iba a suceder esto, yo pensé que iba a suceder aquello, y no sucedió de la manera como pensaron. El pueblo de Israel salió de Egipto. Ellos, ¿qué pensaron ellos? ¿Cuál era la esperanza? Que en un 2x3 estarían en la tierra prometida, no necesitarían trabajar porque es una tierra que fluye leche y miel. Habían quedado los días de la esclavitud atrás, donde trabajaron forzadamente, y ahora solamente sería descansar y usufruir aquello que la tierra les daría, leche y miel. Pero ellos se olvidaron que quien estaba en control de la vida de ellos ya no eran ellos más, no eran los egipcios porque no eran esclavos, ahora era Dios que estaba en control de la vida de ellos y Dios los iba guiando. Pero ellos hicieron un hábito de murmurar, buscaron un responsable de su situación y ese responsable era Moisés. Vean en Hebreos capítulo 12 lo que puede llegar a convertirse cuando una persona comienza a murmurar por causa de que no acontece como ella quiere que acontezca. En el capítulo 12 de Hebreos, vea lo que dice el versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si una experiencia amarga puede convertirse en una raíz de amargura para la persona, si la persona no entiende qué es lo que está aconteciendo en su vida, si no entiende que Dios es el que está en control y que Dios es el que está guiando, porque Dios tiene un propósito específico para la vida de la persona. Dios quiere algo, Dios quiere hacer algo en su vida y en mi vida. Y entonces Dios nos guía,
de la manera que Él quiere para producir los resultados correctos en nuestra vida. Ellos fallaron a entender que había un propósito en las pruebas y esto nos hace murmurar. ¿Cuál es el propósito en las pruebas? Vean Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Versículo 2, presta atención aquí. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, ¿por qué Dios los llevó a aquella prueba que ellos están pasando en aquel momento? Ellos no entendieron, por eso que ellos comenzaron a murmurar, y este murmuro se convirtió en un hábito, y este hábito pudo haber llegado a corromper el corazón de ellos y crear una raíz de amargura, y pudo haber contaminado a toda la congregación en el desierto. ¿Por qué Dios los guió hasta aquel lugar de prueba? Dice aquí en el versículo 2, dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces Dios los guió hasta aquel lugar, y Dios los guió a través de pruebas, para que a través de la prueba ellos vieran lo que realmente hay en el corazón de ellos, para exponer lo que hay en el corazón. Y en segundo lugar, para ver si realmente ellos amaban a Dios. Las pruebas exponen lo que hay en nuestro corazón y realmente comprueban si nosotros amamos a Dios o no lo amamos. Para eso son las pruebas. Las pruebas nos hacen crecer espiritualmente cuando nuestro corazón viene a ser colocado delante de Dios y cuando nosotros mostramos el amor que tenemos a Dios. ¿Qué hay en el interior de una persona? Si no sabe qué es lo que hay, espera hasta que encuentre una prueba y ahí descubrirá lo que hay dentro de usted y dentro de mí. La prueba va a exponer si realmente amamos a Dios y si realmente guardamos sus mandamientos. Para eso fueron probados. Vean el Salmo 73. Y no crea que es fácil, porque este hombre Asaf, en el Salmo 73, es un hombre que cantaba en el templo. Era un levita, era parte de la alabanza en la congregación. Era un hombre que tenía comunión con Dios. Y vea lo que sucede en la vida de él. Vea en el día de una prueba lo que sucede en su vida. Versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Por eso la Biblia dice, aquel que está firme, mire que no caiga. Porque vea lo que está entrando en su corazón. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Este hombre dice, porque tuve envidia de los arrogantes. Vea lo que dice el versículo 21. Presta atención aquí, dice, vea la condición de él. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzada. ¿Está viendo a qué punto llegó este hombre? En el día de la dificultad, el corazón de él fue expuesto y él comenzó a sentirse mal, porque él veía que él servía a Dios, que él hacía lo correcto y no prosperaba como él quería prosperar. Y él vio a alguien que no buscaba a Dios, a alguien que no amaba a Dios, a alguien que hacía las cosas incorrectas, a alguien que no guardaba los mandamientos de Dios, y este hombre está prosperando.
Dice, ¿de qué sirve? Vea lo que dice en el versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, dice. En vano yo he ido a la iglesia. En vano yo he cantado en la alabanza. En vano yo he dado mi corazón a Dios. En vano yo he hecho esto. En vano he hecho aquello. Dice, no sirve de nada, dice. Porque no me va bien. Entonces él perdió la perspectiva de las cosas en el momento de la dificultad. Y esto es lo que sucede cuando nosotros somos probados. O nos alejamos de Dios, murmurando, o entonces podemos tomar otra actitud, que es la que vamos a ver. Te puede hacer que busques a Dios, te puede hacer que abandones a Dios la prueba, o te puede hacer que busques a Dios. Vea lo que este hombre hace. En el versículo 16 dice, cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí. Ve el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Entonces un día él llegó a la casa de Dios y Dios le hizo ver realmente cuál era su situación. Y la situación de él es que él estaba en el camino correcto. No le estaba yendo bien al momento, no era como él quería, pero él está siendo asegurado por la mano de Dios, y él está con Dios y Dios está con él. Vean el versículo 23, dice, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Cambió la perspectiva de él. Antes él quería tener lo que los otros tenían, lo que él no pensó, que los otros tenían bienes, tenían cosas, pero no tenían lo que él tenía, que era Dios. Ahora se da cuenta que él tiene a Dios, y aunque él no tenga nada de las demás cosas, aunque él esté sufriendo, aunque él esté padeciendo, él tiene a alguien que siempre lo ha asegurado con sus manos. Tiene a alguien que lo ha guiado. Y tiene a alguien que le esperará más allá de esta vida. Entonces esa es la actitud que Moisés va a tomar ahora. Regrese para Éxodo capítulo 15. El pueblo tomó la actitud de murmurar y Moisés toma la actitud de buscar a Dios. Versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová. Esa es la actitud correcta. Moisés clamó a Jehová. Ese es el deber de todo creyente, buscar un relacionamiento personal con Dios a través de Cristo Jesús. Algunos buscan el favor de Dios haciendo muchas cosas, y cuando no reciben lo esperado se decepcionan, porque han querido agradar a Dios buscando en las cosas, haciendo cosas, y cuando no reciben aquello que están esperando se decepcionan. Pero si buscamos a Dios, no nos vamos a decepcionar. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si usted le preguntara a un israelita en aquel tiempo, cuando salieron de Egipto, ¿por qué Dios te liberó? ¿O por qué Dios te libró? Seguramente la respuesta sería para llevarme a la tierra prometida. Pero no es parte, es verdad esto, pero no es toda la verdad. Dios los liberó para atraerlos a sí mismo, para que ellos tuvieran un relacionamiento personal con Él, no simplemente para que ellos fueran bendecidos por Dios. Dios no solamente quería bendecirlos, Dios quería que ellos tuvieran un relacionamiento personal con Él, que ellos conocieran quién es Él, que ellos aprendieran a entender quién los había librado de aquella situación. Y por eso es que en Éxodo 19, vean Éxodo 19. Más adelante, unos capítulos adelante. Ve al versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí, dice. Dios quería que ellos tuvieran un relacionamiento personal con Él y no solamente que buscaran los beneficios de Él o las bendiciones de Él. Y por eso es que Dios los está llevando a través de pruebas, para que ellos vengan realmente a revelar lo que hay en el corazón, si realmente aman a Dios o no lo aman.
Por eso es que en Amós, vea lo que dice en Amós, un profeta de los que son llamados menores, está más adelante. Si no encuentra, yo le leo. Vea lo que dice Amós capítulo 5, el versículo 6. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Dice, buscad a Jehová y vivid. ¿Por qué les dice buscad a Jehová y vivid? Porque el pueblo de Dios no estaba buscando a Dios. El pueblo de Dios estaba sirviendo a Dios, estaba haciendo sí lo que Dios requería de ellos, pero sin tener un relacionamiento con Dios. Vean en el versículo 21, vean lo que Dios les dice. Terrible es esto, dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, vuestras reuniones, y no me complazaré en vuestras asambleas. Si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé los salmodías de tus instrumentos. Es lo que Dios les dice. Dice, no te voy a escuchar, no voy a aceptar tu sacrificio, no voy a aceptar aquello que haces, porque tú estás intentando hacerlo de una manera mecánica, sin tener un relacionamiento conmigo. Dice, búscame a mí, dice, ten un relacionamiento conmigo. Es lo que Dios está pidiendo del pueblo. Si le preguntas a un cristiano para qué Dios te salvó, él puede decir para tener vida eterna, para tener una vida nueva, para obtener las bendiciones de Dios, para tener paz. Todo esto es correcto, no es incorrecto, todo esto es bueno. Y esto uno espera. Pero Dios no solamente no nos salvó para esto, Dios nos salvó para que tengamos un relacionamiento con Él a través de Jesús. Vea lo que dice Juan en el capítulo 17, el Evangelio de Juan. Versículo 3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Tener un relacionamiento personal con Dios a través de Cristo Jesús. Esta es la vida eterna. Ustedes conocen el de Juan 14, 6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Qué dice después? ¿A quién? Al Padre. No dice nadie viene al cielo. Esa es consecuencia de venir al Padre. Dice, nadie viene al Padre a través de mí. Dice, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos un relacionamiento personal con Él. Y esa es la respuesta correcta que Moisés hizo. El pueblo de Israel murmuró en la prueba. Moisés buscó a Dios, que es lo que Dios quería. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Cuando tenemos dificultades, o nos acercamos a Dios, o entonces nos alejamos de Él. ¿Cómo respondemos a las pruebas? ¿Nos enojamos? ¿Nos resignamos? ¿O murmuramos? Si nos acercamos a Dios y nuestro corazón no es bueno, Dios lo va a limpiar. Si nos acercamos a Dios y nuestro corazón es limpio, Dios lo va a santificar. Por eso cuando no entendemos lo que sucede en nuestra vida y alrededor de ella, ahí es cuando más tenemos que buscar a Dios y confiar en Dios. Esta es la verdadera prueba. La verdadera prueba no es lo que usted está pasando. Esto no es bueno posiblemente, esto es algo desagradable, pero la verdadera prueba es ver si en esa situación usted va a continuar confiando en Dios o no. Esa es la verdadera prueba. El agua amarga era una prueba para ellos. Y él asocia el agua amarga con la sanidad de sus cuerpos. Vean en el versículo, en Éxodo 15, el versículo 26.
Y dijo: si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ese es un nombre de Jehová, Jehová tu sanador. Pero no es un principio general. Dios cura, Dios restaura, Dios ayuda. Pero hay situaciones en las que la persona no es curada. Entonces falló la palabra de Dios. No, porque no es un principio general Dios cura, sí, pero Dios se reserva el derecho de curar a quien Él quiere curar. Nuestra responsabilidad es orar a Dios. La responsabilidad de Dios es hacer lo que nosotros no podemos hacer, pero no todo mundo va a ser curado o va a ser restaurado. De acuerdo con la misericordia, con la voluntad y con el propósito de Dios para cada vida. Pero aquí Él está asociando esto al pueblo de Israel que ha salido de Egipto. Hay muchas personas que es un principio general. Uno viene a Dios y uno es curado de todas sus enfermedades. Y cuando muchas veces la persona no es curada, la persona se decepciona de Dios. Uno viene a Dios y la gente promete: todos tus problemas van a ser solucionados. Y cuando sus problemas no son solucionados, la persona se decepciona de Dios y murmura de Dios. Acuérdese que ¿quién es el que está guiando? Dios es el que está guiando, y Dios guía de la manera como Él piensa hacer lo más correcto para cada uno de nosotros. Jamie Buckingham es un hombre que escribió un libro que se llama Un camino a través del desierto. Él estuvo en el desierto haciendo estudios y trabajando durante mucho tiempo. Haciendo estudios pertinentes, llegó a esta conclusión: Dios quería que el pueblo bebiera de esta agua, el agua amarga, por eso que Dios los llevó ahí. El agua estaba llena de magnesio, y esto es lo que hacía que el agua fuera amarga. Él hizo los estudios pertinentes al respecto de esto. Moisés no sabía de estas propiedades medicinales. El magnesio es un fuerte laxante. Era la manera como Dios quería limpiar el organismo de ellos, de parásitos, de amibas y otros gérmenes que habían adquirido en Egipto. También contenía calcio, y el calcio y el magnesio forman un medicamento llamado dolomita. Y este medicamento proporciona a los que lo toman energía en sus músculos y les permite desarrollar actividades físicas fuertes debajo del sol. Este medicamento controla la fibrilación cardíaca y los espasmos musculares. Era la medicina correcta para limpiar su organismo de todo aquello que ellos habían adquirido en Egipto. Y era el medicamento correcto para darles la energía que ellos necesitaban para continuar caminando en el desierto. Esta parada aquí para el pueblo de Israel era purificación y preparación. Purificación de sus cuerpos y la preparación de sus cuerpos para continuar caminando. Aún la dieta de ellos sería cambiada. Después Dios les da alimentos limpios y alimentos no limpios. Porque todo lo que comían en Egipto, ellos dicen, nos acordamos de las cebollas y de esto, las legumbres y todo eso, pero
ahora Dios va a cambiar la dieta de ellos para que ellos vivan de una manera más saludable. Dios va a cambiar las costumbres de limpieza, por eso que les da ritos de purificación. Ellos tienen que aprender a lavarse las manos, a lavarse los pies, a lavarse los cuerpos. Son ritos de purificación. Tienen que llevar una vida aseada, tienen que llevar una dieta diferente y tienen que llevar una vida aseada. Y también Dios les va a dar hábitos de comportamiento a través de los 10 mandamientos, hábitos de cómo saber comportarse dentro de la comunidad que ellos van a vivir y cómo comportarse delante del Dios al cual ellos van a servir. Y por eso es que ahí fueron probados. El versículo 25 dice: Moisés clamó a Jehová y Jehová les mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. ¿Se acuerdan de lo que les dije del medicamento que antes no tenía los sabores que hoy tiene, y las personas que los tomaban no les sabía bien, pero era bueno para ellos? Entonces, ¿qué hizo Dios ahora acá? Dios le puso sabor al medicamento que ellos tienen que tomar para que lo tomen al final de cuentas y para que sus cuerpos sean limpios y sean purificados. Esta parada era purificación y preparación. Ellos no entendieron, pero Dios los estaba guiando. Y cuando Dios guía, Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Charles Spurgeon, un predicador de hace 2 siglos, dijo así: recuerdo las veces que he sido probado con nostalgia, no para que regrese otra vez las pruebas, pero por causa de la presencia de Dios en medio de las pruebas. Sentir el fortalecimiento de Dios como lo sentí entonces, asegurarme de sus manos fuertes como lo hice entonces, y ver a Dios trabajando en mi vida como lo vi en aquel tiempo. Recordamos lo amargo de las experiencias, no por lo amargo que ellas son, lo recordamos por causa de que en la experiencia que estamos pasando, Dios está en medio de ellas y Dios está con nosotros. Ellos se olvidaron que Dios los estaba guiando y Dios estaba con ellos. Y si Dios los estaba guiando, Dios sabía que era lo mejor para ellos. Podemos ver esto en el Salmo 107. Vea conmigo el Salmo 107. Versículo 4, hablando de la experiencia del pueblo de Israel en el desierto. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Está viendo, ellos pasaron la experiencia amarga, no solamente una vez, varias veces, pero ellos clamaron a Dios y al final Dios los libró de sus angustias. Versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová, en su angustia los libró de sus aflicciones. Versículos 17 al 20. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. El versículo 24 dice: ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades.
porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Parece que ellos se olvidaban de Dios. Solamente se acordaban de Dios cuando estaban en aflicciones, en dificultades. Y si no fuera por las aflicciones y las dificultades, no se acordarían de Dios. Podemos resistir las pruebas y murmurar. Podemos abrazar las pruebas y volvernos a Jehová, a Dios. Si nos regresamos a Dios, entonces aquellas bendiciones amargas se han de convertir en grandes bendiciones en nuestra vida. Regrese para Éxodo capítulo 15. Cuando Moisés clamó, Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Versículo 25. Un pedazo de madera, con un pedazo de madera el agua se endulzó. No hay ninguna manera que neutralice los efectos del agua amarga. Podemos pensar que es una figura asociada con la cruz de Cristo. En 1 Pedro, en el capítulo 2, nos dice que Cristo fue colgado en un madero también. La medicina que necesitamos se encuentra en la persona y en la obra de Cristo. Y por eso Dios les dice: si se vuelven a mí, no a lo que yo hago, si se vuelven a mí, eso es lo que Dios dice. Si oyeres, si hicieres, si dieres oídos, si guardares, sin ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios, te enviaré a ti. Yo soy Jehová, tu sanador. Entonces ellos tienen que volverse a Jehová. El versículo 27 dice: llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. En Elim, en Mara, ellos no acamparon. En Mara solo estaban de paso. Ellos acamparon en Elim. Mara solo fue visitada. Las experiencias amargas son parte de la vida, pero no acampamos ahí. Acampamos en Elim, que es el lugar de refrigerio que Dios tiene para nosotros, cuando nosotros tenemos comunión con Dios. Vean en Juan capítulo 4, esto me gusta este pasaje. Juan capítulo 4. El Evangelio de Juan. Jesucristo tiene un encuentro con esta mujer, la mujer samaritana. Jesús le pide agua a la mujer y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Pero Jesús le responde en el 10, dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te pide, el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Vea lo que le dice Jesús. Ella le habla al respecto de aquel pozo donde ella va a recoger el agua. Dice: ¿acaso eres tú mayor que Jacob, nuestro padre, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, que será una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso es lo que ellos estaban teniendo en Elim, 12 fuentes de agua por causa de la comunión con Dios. Jesús está diciendo: si tú vienes a mí y si tú bebes del agua que yo te doy,
Dice, de tu interior, dice, va a convertirse en una fuente de agua viva. Vas a tener comunión con Dios permanentemente. No vas a esperar solamente a que Dios te dé bendiciones o que Dios haga algo por ti. No, vas a estar en comunión con Dios aún en las situaciones difíciles, en todo tiempo. Va a haber un relacionamiento con Dios. En el capítulo 7 dice, aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva, dice. Es parte de la comunión con Dios. Y por eso es que el creyente puede todo en Cristo que lo fortalece. Dice, sé pasar necesidad y sé tener abundancia, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No venimos a Dios solamente para buscar sus bendiciones, sí, Él nos da bendiciones, Él nos ayuda, Él nos fortalece, pero principalmente venimos a Dios porque lo amamos y porque queremos estar en comunión con Él. Y sus bendiciones, lógicamente, vienen por añadidura en nuestras vidas. Pero no es más importante la bendición que el relacionamiento que tenemos con Dios. Y por eso es que hoy en día mucha gente puede vivir en comunión con Dios estando en dificultades, estando en problemas, estando en situaciones adversas. Y esto hace con que ellos vengan a confiar más en Dios y nosotros también. La mujer, después de que Jesús le dijo que bebiera del agua que Él le da, ella se olvidó hasta del cántaro, lo dejó tirado. Lo que resultaba más importante para ella pasó a segundo plano. El versículo 28 del capítulo 4 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Dejó su cántaro en aquel lugar. Lo que ella pensó que era más importante pasó a segundo lugar, porque ahora ella tenía lo que realmente ella necesitaba para poder vivir en comunión con Dios. Tenía aquella agua que nace de dentro, se convierte en una fuente. El problema que muchas veces nosotros tenemos es que venimos con nuestro balde de agua para que sea llenado una vez por semana y lo llevamos para nuestra casa. Y una vez en nuestra casa ese balde de agua se acaba y volvemos a venir para llenar nuestro cántaro una vez más, sabiendo que dentro de nosotros tenemos una fuente de agua viva. En el lugar donde usted esté, usted puede estar en comunión con Dios, usted puede clamar a Dios, usted puede regresar a Dios, usted puede conversar con Dios, usted puede hablar con Dios y Dios puede atender sus necesidades que usted tiene en la vida y Dios puede responder particularmente a su vida. Vean Lamentaciones en el capítulo 3. Jeremías está viviendo momentos bien difíciles en su vida. Y él comienza diciendo en el capítulo 3, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo, bajo el látigo del enojo de Dios. Él vio días bien difíciles, él vivió días bien difíciles. Jeremías profetizó al respecto del cautiverio del pueblo de Judá y él vio días bien difíciles en aquel momento. Por eso dice, yo soy el hombre que he visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó ¿de qué? De amargura, dice, y de trabajos. Este hombre está amargado por causa de lo que él está viendo que Dios está realizando en medio de su pueblo. El pueblo había sido rebelde, no habían querido regresar a Dios, no habían querido convertirse, no habían querido entrar en un relacionamiento con Dios, y hubo un momento en que Dios comenzó a pesar la mano en contra de ellos, y Jeremías, él les anunciaba que se convirtieran a Dios y ellos no querían. Entonces Jeremías comenzó a ver cómo Dios permitió que ellos sufrieran. Vean en el versículo
10 dice: fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Versículo 15. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. El ajenjo es algo amargo. Pero a pesar de todo esto, Jeremías, él se vuelve a Dios y continúa confiando en Dios a pesar de todo lo que él está sufriendo. Y entonces él dice, el 19 dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel, de lo amargo. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Ve el versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Versículo 23. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Si la persona que tiene un relacionamiento con Dios, y no solamente una persona que busca los beneficios o las bendiciones de Dios. Dios es bueno, sí, para aquel que tiene un relacionamiento con Él. Y eso es lo que está aconteciendo con el pueblo de Israel. Ellos llegan a Elim y aquella amarga experiencia que tuvieron ahora se convierte en un refrigerio para ellos. Ellos acampan en aquel lugar. Hay 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Y se acamparon allí junto a las aguas. Hay cosas que son buenas, pero que son amargas. Hay bendiciones que son amargas. Pero cuando nosotros venimos a Dios, aquellas bendiciones amargas se convierten en grandes bendiciones de Dios, por causa de la experiencia que hemos tenido con Dios a través de estas pruebas que hemos pasado. Y el pueblo estaba siendo preparado para tener un encuentro con Dios. Ellos decidieron murmurar. Dios en su misericordia los ayudó, pero a final de cuentas no les fue bien. Terminaron pereciendo en el desierto. Si usted está pasando algún tipo de dificultad, quizás es algo amargo, ¿qué puede hacer usted? O alejarse de Dios y murmurar, o entonces acercarse a Dios. Si se acerca a Dios, usted va a estar en comunión con Dios. Si usted está en comunión con Dios, Dios lo va a llevar por el camino que Él sabe que es el mejor, y al final usted va a encontrar una bendición mayor para su vida. Usted va a poder descansar en la presencia de Dios. Incline su rostro. Coloque su vida en las manos de Dios. Venga hasta hacia Él si no ha venido. Si usted no ha confiado en Cristo como su Señor y Salvador, usted puede hacerlo. Cristo es el único camino que nos lleva a Dios. Y entonces usted va a poder gozar de la comunión con Dios. Lógicamente va a tener beneficios, pero el mayor beneficio es poder estar en comunión con Dios a través de Jesús. Si hubiera alguien aquí que no haya aceptado al Señor Jesús todavía, hoy en día puede aceptarlo.
y solamente colocar su vida en sus manos y decirle: Señor Jesús, reconozco que no he vivido una vida correcta. Te pido perdón y te pido que me aceptes como hijo. Te pido que Jesús venga a habitar en mi vida a través del Espíritu Santo. Y te pido que me guíes de la manera no como yo quiero, mas por el camino que tú sabes es el mejor. Señor amado, queremos agradecerte en el día de hoy, porque reconocemos que tus caminos no son nuestros caminos, ni tus pensamientos son nuestros pensamientos. Reconocemos que muchas veces tú nos llevas por caminos que no entendemos, pero no necesitamos entender, necesitamos estar en un relacionamiento correcto contigo, Señor. Y una vez estando en este relacionamiento contigo, podremos entender muchas de las cosas que no entendemos ahora, Señor. Y aun si no las entendemos, sabemos que tú eres un Dios misericordioso que se compadece de cada uno de nosotros. Queremos colocar nuestras diferentes situaciones delante de tu presencia, pidiendo que vengas al encuentro de cada una de ellas, pidiendo que trates con gracia y con misericordia, y pidiendo que traigas auxilio para cada uno de nosotros. Y clamamos a ti, porque esto es nuestro deber como creyentes. No tenemos a quién recurrir, no tenemos a nadie más a quien clamar, y solamente te tenemos a ti. Tú eres el que nos ayuda, tú eres el que nos fortalece, tú eres el que nos guía, y tú eres el que ha hecho misericordia con cada uno de nosotros. Por eso es que nuestros ojos se vuelven a ti, mi Dios, y colocamos nuestras vidas en tus manos, pidiendo que traigas refrigerio para cada uno de nosotros. Señor amado, te agradecemos por tu bendición en nuestras vidas y por tu presencia. Te agradecemos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude. Dominical. Y ahora que el amor de Dios, la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo, la consolación y comunión de su Santo Espíritu permanezca con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para todo siempre. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria a Dios.